Implica el análisis de los acontecimientos desde otra perspectiva. Bien, espero que todo como debe ser, con viento en popa, ¿sí, no? Espero que estén muy bien, muy buenos días, con ustedes su servidor, siempre su servidor y a las órdenes en este quehacer informativo. Esto es 7F Plus, la otra política. Mi nombre Andrés Durán. Usted tiene que recordar que nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, no estoy solo, muy bien acompañado. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Buenos días, Andresito, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de www.pichinchacomunicaciones.com.c en el mundo entero. Gracias también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, ya lo dijo el Andresito también, en nuestra frecuencia FM. Gracias también a todos ustedes en las redes sociales personales, a @Andrés Durán S en Twitter y @Salomé181 en Twitter. ¿Cómo amaneces, Andrés? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, feliz como siempre, como perro con dos colas. Parecía que hacía calor y ya nos cogió el frío. Sí, no sé, Rarísimo, este ¿no? clima es más raro, extraño que lo de costumbre. Pero bueno, acá estamos para echarle leña al fuego. En caso de que usted tenga frío, pues bueno, acá echamos un poquito de leña, se calienta, vamos Abríguese. entrando en calor, porque hoy tenemos mucha información. Información que versa en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, denuncias. Quizá también me tomaría el atrevimiento, Carla y estimados oyentes, de adelantarles una pequeña investigación que prepararemos hoy para los periodistas a la tarde. Cuente, ¿de qué se trata? ¿Podemos bueno, darle ahí sí, una por antesala? supuesto, una antesala breve. Diga. Verán, usted recuerda, a ver, si usted es padre o madre de familia y tiene su guagua chiquito entre 0 y 2 años y ha ido a golpear la puerta de los diferentes centros de salud, de las diferentes casas de salud públicas en este país, y se topa con la sorpresa de que no tienen vacunas para la neumococo ni para la rotavirus, y hace un mes recién llegaron las pentavalentes. Si usted está en esa situación, si de alguna forma ha sido víctima de esa situación, y si hace 4 meses está buscando esta vacuna, pues bueno, el día de hoy les vamos a explicar por qué escasea esta vacuna en el país, a qué se debe y por qué el gobierno no ha hecho absolutamente nada para responder a esta demanda. Les comentamos que por la neumococo y por la rotavirus, niños pueden morir, ¿sí? Y la situación es bastante crítica. Esta vacuna no está a lo largo y ancho del país y tenemos una pequeña hipótesis por ahí que la vamos a despejar, porque si no está la vacuna y el sector privado sí la tiene, algo está sucediendo. Así que entonces bueno, no se pierda el día de hoy en la tarde, 5 en punto, con los periodistas para que pueda conocer la realidad de lo que pasa con las vacunas. Y las vacunas que además, como decíamos la semana anterior, en la primera infancia pueden afectar el desarrollo para toda la vida de los pequeños. incluso la muerte. Incluso la muerte, Andresito, sí. Exactamente. Igual que la desnutrición crónica, como lo decíamos también hablando de los vasos de leche. Pero vamos entonces ya con nuestro segmento ¿Qué dice Larry? En esta mañana del lunes 21 de junio del 2021, iniciando el solsticio de junio. ¿Qué dice Larry? Bueno, volvemos, 9:12. Vamos inmediatamente entonces con lo más caliente del pajarito azul. Si usted no sabe qué es el pajarito azul, es eso. Es el pajarito que más le gusta a la Carlita Así Coronel. es. A ver, ¿qué tenemos, Carlita? Nuestro Échale. pajarito azul de Twitter nos dice desde el Twitter del señor Santiago Basabe: el problema de Quito va mucho más allá de, y cita al señor alcalde Jorge Yunda. En los 2 últimos años, el 75% de las ordenanzas han sido para regularizar asentamientos urbanos. Hace mucho tiempo Quito dejó de ser el centro de discusión política del país. Dice, y está en nuestro YouTube, quienes nos siguen, el señor Santiago Basabe es profesor y asociado de la Flaxo, comentando justamente sobre el tema el tema político y el tema, creo que administrativo, y el desastre que está sufriendo la ciudad de Quito en estos momentos, tomando en cuenta que todavía no hay ni la destitución ni el quedado fijo del señor alcalde Jorge Yunda, Andrés.
¿Tú sabes, tienes una idea de por qué este tuit de Basabe? De acuerdo a lo que dice aquí, también hace referencia a una nota que saca el portal Primicia. Sin Yunda hay paraíso, Quito más allá de la posible remoción del alcalde, dice. Justamente haciendo alusión a una nota del señor Santiago Basabe. Sí. ¿Será que realmente la realidad de Quito cambia si cambiamos de alcalde en este momento? A ver, yo creo que él, más allá de lo de alcalde o no alcalde, más allá de las autoridades, más allá de que Quito vive en una completa cefalía hace mucho tiempo, ya son prácticamente 8 años de acefalía institucional y política, más allá de quizá la apatía política que muchos de los quiteños sienten hoy por hoy, más allá de que hay un imaginario construido que ha interpelado justamente en sus prácticas y formas de pensar e interpretar la vida, y me refiero al tema de la corrupción, más allá de todo eso, yo creo que los temas neurálgicos y centrales de la ciudad no se están discutiendo. Yo no sé si ustedes recuerdan, amables oyentes y gente que nos puede seguir a través del streaming, en el 2015 el gobierno de Correa impulsó dos de las más polémicas y controversiales leyes de su gestión. El 2015 fue un año bastante complejo para el país. En términos políticos veníamos de un desgaste político bastante fuerte, una polarización a partir de el crecimiento de una clase media inédita en la historia de este país, inédita. Todos los estudios acreditan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la clase media en Quito había pasado del 28 al 48%. Es impresionante. En esa época estaba el señor Mauricio Rodas. No, del alcalde, no me mezcle las cosas, ya. señorita. Por Estábamos favor. hablando del 2015. Estoy hablando de decía. los 10 años. Ya, 10 años del correísmo. En esos 10 años, la clase media cambió sus prácticas y su capacidad adquisitiva. Pasa del 28 al 48% solo en la capital de los ecuatorianos, y acá se produce algo inédito en la historia del país, porque se vuelve un epicentro político en torno a dos particulares leyes. Ley de herencias y plusvalía, ¿ya? Pero me voy a centrar en esta ley de plusvalía. Eso generó masivas protestas a nivel nacional, con el epicentro político acá en la capital de los ecuatorianos, pero tuvo un matiz súper interesante. Esa ley de herencia y plusvalía permitió que todas las demandas sociales, políticas, económicas y todos los frentes que había abierto el expresidente Correa converjan ahí. Se armó una mega plataforma ahí que salió a las calles a protestar con diferentes repertorios. Incluso muchos dejan desapercibido este detalle, pero me parece que en el detalle está el diablo. Y es que se embanderaron negros. Hubo un embanderamiento negro. Las banderas negras. Las banderas negras, un embanderamiento negro que facilitó apropiarse de un repertorio que venía de la década de los 80, con León Febres Cordero, cuando dio un discurso bastante inédito en la política, en la historia nacional, y dijo: la patria está de luto. Oye, y esto es súper importante porque este embanderamiento negro es el que condujo y lideró las protestas sociales, donde estuvieron también los Pachacuti, donde estuvo el FUT, donde estuvo todos esos sectores que se autoproclaman de izquierda. Y en ese contexto se aprobaron, era la primera vez en la historia política del gobierno de Correa que Correa reculó en su propuesta inicial y tuvo que convocar a un gran diálogo nacional. Y en ese gran diálogo nacional, algunos gobiernos autónomos descentralizados participaron en relación a esta ley de plusvalía. Lo que tenemos acá en el tuit de Santiago Basabe, que dice: el problema de Quito va mucho más allá del oromero. En los 2 últimos años, el 75% de las ordenanzas han sido para regularizar asentamientos urbanos. ¿Qué nos decía en ese momento la ley de plusvalía? Era una nueva forma o un mecanismo para que los gobiernos autónomos y descentralizados puedan generar recursos propios, evitando de alguna forma la especulación de las tierras, y de dicha especulación
generar una rentabilidad o una carga impositiva para que se pueda financiar de alguna forma el fisco. Pero esto es jugoso para las constructoras, por ejemplo. Si, digamos, no se conocía que Tababela estaba sentado en el sitio donde está sentado el aeropuerto de Tababela, no se conocía que iba a ser así, ahí, pero por ahí alguna constructora tenía los planos, sabía, y compra muchos terrenos. Se hace la obra pública, eso gana un plusvalor, ¿sí? Gana una ventaja e incrementa el precio del predio. Y ahí, el tributo es de esa ganancia extraordinaria. Claro, entonces el Estado tiene una injerencia ahí, gana de esa plusvalía o ese crecimiento en el valor del predio y puede financiar o autofinanciar sus políticas públicas. El tema de la herencia no me voy a meter, pero tenía dos finalidades, que era financiar las becas de los sectores más vulnerables. El tema de la herencia. Pero el tema de la plusvalía era una herramienta muy importante. Ustedes fíjense que en Estados Unidos, digamos en Estados Unidos, el crecimiento del plusvalor de un terreno, de una casa, que son bastante costosas, se demora en promedio entre 15 y 20 años, no en duplicar, en crecer entre un 10 y un 15% del valor en el que se compró el bien inmueble. En el Ecuador no existe ninguna normativa que de alguna forma evite la especulación o el plusvalor de los predios y bienes inmuebles. Y mucho más cuando esas personas tienen la potestad de tener acceso a información privilegiada para saber, acá se va a hacer la ruta viva, entonces yo compro todos estos terrenos a $1.000.000 y después cuando los sube la vendo plusvalía a $20 millones. Es mucho mejor, claro. Jugosísimo, ¿no es cierto? Entonces, este es un problema que tiene Quito hoy por hoy. Y yo no voy a dar nombres, pero hay algunas constructoras que están bastante relacionadas con el financiamiento, incluso de portales digitales, que han facilitado la construcción de un lema que dice: hay que bajar la carga impositiva porque nos están afectando, porque el país es muy costoso. Y son Falso. lindas constructoras que también ahora hacen proyectos en quebradas, en las afueras de Quito, Cumbayá, por ejemplo. En Cumbayá, quienes están escuchando y saben a quién me refiero, incluso el día sábado se realizaba una protesta alrededor de esta nueva construcción o nuevo plan habitacional que está generando una de estas grandes constructoras en una de las quebradas de Cumbayá, y estaban algunos vecinos ahí, pite por que no se construye en la quebrada. Y obviamente construir en la quebrada es muy peligroso, incluso para los asentamientos que ya existen. Puede haber inundaciones, deslaves, etcétera, etcétera. Entonces vienen otras aristas que hay que tomar en cuenta también, Andrés. Claro, y es bastante polémico porque yo me atrevo a decir que el Oro Mero ha tenido acercamientos con varias de estas constructoras. Y voy a decir un nombre que empieza con U y termina en F, ¿sí? Y que tiene incluso en el trébol, usted va al trébol y se da una vueltita por el trébol y tiene ahí puesto una pancarta enorme. Y es financista de un portal digital. Y voy a dar, este es un dato perturbador, a mí me come la cabeza pensar que así funciona este país. Pero hay 3 constructoras muy grandes en el país, una de ellas que está sentada en Quito. Y estas 3 en promedio generan una facturación de aproximadamente $1.200 millones. De esos $1.200 millones, ¿saben cuánto pagan en impuestos? ¿Cuánto aproximadamente pagan? En términos porcentuales, ¿cuánto crees tú? No, ni idea, ¿un 2%? ¿3%? 0,8% de presión fiscal. Fui muy generosa. Fuiste muy generosa. Muy generosa. Entonces, cuando ustedes se preguntan por qué Moreno metió la derogatoria de la ley de plusvalía en esta consulta popular, en este plebiscito y referéndum, para ser exactos, del año 2018, bueno, esto fue justamente por presión de las cámaras de la construcción, 1, y 2, de los grandes grupos económicos que incluso tendrían relaciones con paraísos fiscales, que han vivido a costilla de la especulación de los suelos. Y por supuesto, para ellos es un negocio demasiado jugoso. Pero no te olvides, Andrés, que esta derogatoria fue aprobada con 97 votos afirmativos en el Pleno de la Asamblea Nacional en ese momento.
97 votos afirmativos. Después de la consulta popular. Así es. Para derogar ya esta era el proyecto de ley orgánica derogatoria de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de tierras. 97 votos afirmativos. ¿Quiénes se abstuvieron? ¿Tienes el dato? Tengo el dato negativo. No tengo ahorita el dato. Espérame, déjame ver. Aquí están, presentes 115, ausentes 22, afirmativos 97, negativos 0, abstenciones 18. Bien. Vamos a ver si se nos puede abrir para ver si es que le vemos quiénes son los 18. Acá un tema, porque se decía muchísimo que eso ha desalentado la construcción en el país. Esto no tiene nada que ver con la construcción. No tiene nada que ver con la construcción. Porque esto lo que evita es la especulación de los predios, de las tierras y del uso del mismo. Y de alguna forma reglamenta algo. Me dice el Cucho que me acerque un poquito más, va. Y de alguna forma reglamenta algo que es súper importante que la mayoría de los países tienen. Ni siquiera el padre del capitalismo, Estados Unidos, tiene una especulación superior al 50% del valor en el que se adquiere un bien inmueble. Ya les comentaba, $200,000 un predio en 15 y 20 años incrementa su valor en un 10 o un 15%. En 15 o 20 años. Acá no sucede de la misma forma. No sucede. Digamos que yo era un empresario exitoso, porque acá se construye mucho esa mentalidad, ¿no? Uh-huh. Somos empresarios exitosos, ¿no? Entonces yo soy un empresario exitoso y como exitoso que soy, tengo mis panas ahí en el servicio público y estos panas me dicen, brother, pilas, porque vamos a hacer una mega obra que conecta, un aeropuerto internacional con el resto de aeropuertos internacionales, los más importantes. Y va a estar asentada en un lugar en el que los predios antes valía el metro cuadrado, digamos, me invento, $25 o $30. Después de realizada la obra, ustedes tienen una idea del incremento de ese plusvalor. Y del incremento de ese plusvalor, producto de la realización de esa obra, ¿quién debería tener injerencia en esa tajada? ¿Solo el sector privado o el público también? Andresito, este es un tema que podríamos ampliarlo mucho más y para contestar tu pregunta que me decías, ¿quiénes fueron los legisladores que se abstuvieron? Estos 18 legisladores fueron todos de la bancada de la Revolución Ciudadana. Votaron por la abstención, estuvieron 22 ausentes y los legisladores de Alianza País, Partido Social Cristiano, Creo, Suma, Izquierda Democrática, Pachacútec, Partido Sociedad Patriótica, FE e Independientes apoyaron el proyecto de ley que puso el señor Lenín Moreno. Mire usted. Era para responder tu pregunta. Oye, y las casitas que prometió Moreno. Ah, cierto. Las 325,000 casitas. Se fue sin entregar. ¿Eso no desalentó tal vez el ámbito de la construcción en el país? Pregunto. Ahí está, señores. Vamos a continuar con nuestro queridísimo Larry, porque este es un tema que podríamos andarlo mucho más, Andrés. Ya lo vamos a toparlo. Y vamos ahora con un tuit del señor Byron Villasís, quienes no lo conocen y no lo ubican, es exdirector de el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, además, bueno, es exdirector de Ecuador en Cifras, cofundador de Censos, es PhD y es estudioso en estos momentos también. Byron Villasís dice, Ecuador, vacunados a junio del 2021 igual 5.2%, y entre paréntesis dice, no hay forma de auditar los datos. En California, los vacunados a junio del 2021, igual al 48%, los datos se pueden auditar y son verificados. Ambos deciden retornar al trabajo presencial, encuentre las diferencias. Esto tomando en cuenta que se dijo ya que el 1 de julio se inicia este retorno progresivo a las actividades laborales y también, como el día de hoy vamos a comentar, vamos a hablar también sobre este plan de retorno de regreso a clases paulatino de presenciales, de clases también presenciales. Esto dijo el señor Byron Villasís en su tweet. Quiero comentarles que hablamos el día de ayer con el señor Byron Villasís, él se encuentra en Estados Unidos. ¿Hablaste? Hablamos el día de ayer y quería compartir con ustedes lo que nos comentó para ampliar un poquito sobre esta información, lo que él considera de esta decisión del regreso, del retorno al trabajo presencial y del retorno a las clases también presenciales. Así que escuchemos lo que dice el señor Byron Villasís. Se extiende un poquito, pero vale la pena escuchar. Escuchemos. A ver, no, es un error. Yo creo que es un error regresar por varios motivos, pero creo que al menos hay
Hay tres que son principales. No hay una vacunación masiva que te permita tener la seguridad de que los trabajadores van a estar protegidos y que la productividad no va a ser mermada. De lo que he revisado en varios países, normalmente tú deberías permitir que tu economía se reactive si al menos la mitad de tu mano de obra está vacunada. En Ecuador no llega ni al 5% ni al 10%, perdón, de la población total y ni siquiera hay información desagregada para saber qué proporción está en la mano de obra. Entonces, me parece una irresponsabilidad porque no hay datos. Por lo menos para poder argumentar por qué lo hicieron o no lo hicieron, se podría llegar a una discusión, pero ni siquiera hay eso, ni siquiera hay información de cómo está distribuido ese 5%, dónde y sobre todo cuál va a ser el ritmo de aquí a futuro. Te sueltan números, pero no hay forma de auditarlos ni de tener una tasa de crecimiento de ese proceso de vacunación. El segundo es que casos como California, otros estados que también están tomando esa decisión, es porque tienen mecanismos de protección social, en otras palabras, redes de salud, que están listas en caso de que se reactiven los contagios. O sea, si te pasa algo, ya la gente en estas infraestructuras sociales tiene conocimiento de cuántas camas activar, cuántas unidades de emergencia, en qué zonas y todo lo demás. Y si tú comparas con el Ecuador, no hace falta ir a los detalles porque tú lo conoces. Acá ni siquiera hay insumos, no hay médicos pagados, están en huelga. Entonces, es un segundo riesgo gravísimo que está latente. Y el tercero es este tema de que creo que se quiere posicionar que es necesario regresar por temas pedagógicos, por cuestiones de productividad, que suena bien, pero creo que están aislando el efecto primario. O sea, yo obvio que voy a hacer más, voy a recibir o voy a asimilar mejor los conocimientos si es que estoy en un aula físicamente, eso es obvio. Pero más allá de eso, tengo que precautelar la salud y la vida de mi profesor, del equipo administrativo de mi colegio, de mi escuela y de mis padres. Entonces, no puedes desvincular nociones de productividad en el caso de trabajadores y nociones de pedagogía en caso de estudiantes al hecho de que estás hablando de una pandemia que te mata. No es un elemento que está balanceado para decirte pongamos en competencia el efecto de la pedagogía versus el efecto de la pandemia. El efecto de la pandemia es categóricamente superior y se quiere minimizar ese evento. Yo entiendo que los padres están desesperados, que la gente quiere movilizarse, que de hecho tácitamente hay una apertura global, pero se nos va a ir de las manos sencillamente porque ni siquiera hay un proceso de vacunación completo. Bueno, creo que me pasé, pero más o menos esa es la idea y en resumen creo que es un error, un grave error. Muchísimas gracias a Byron Villasís por su contestación. Él nos respondía también desde Estados Unidos, donde reside en estos momentos. Al parecer es un error en Ecuador con el número de vacunados, que además no hay cómo auditar los datos exactos, Andrés. Y así también recordemos la entrevista que tú le hiciste junto a Adrián Acosta el 8 de junio al viceministro de Salud, el doctor José Ruales, que lo principal es que él comentaba en su entrevista y decía... no tenemos datos reales de cuántas vacunas, cuántos vacunados, así que estamos levantando la información porque tenemos varios Excels, decía, ¿no? Varios Excel donde está la información, varias bases de datos que no hemos podido cotejar completamente. A ver, aquí algunas precisiones al respecto. ¿Qué? Nos vamos a un pequeño corte y regresamos a seguir comentando. Estamos mal en el tema de la sindemia, de la pandemia, de la gestión de la misma, porque hasta el momento no tenemos datos y evidencia que diga, a ver, estas son las muertes, estas son las pruebas PCR que se hacen al día, estas son las focalizaciones de, no sé, las campañas en los diferentes puntos geográficos del país, etcétera, etcétera. Esto dejó vacunado Moreno, esto no dejó vacunado Moreno, estas son las vacunas Gold, esta es la lista VIP y estas son las listas VIP. ¿Ya? Hasta ahora, nanay, no se sabe nada, absolutamente nada del tema. Así es.
Y esto también afecta a las denuncias que vamos a realizar el día de hoy en Los Periodistas, porque ni siquiera, así como no tenemos vacunas para combatir la pandemia, tampoco tenemos vacunas para los recién nacidos. Y eso es Otro gravísimo problema más. porque estamos pidiendo caridad a través de convenios internacionales. Es decir, Con el nombre de Estado donación. no está asumiendo su responsabilidad de invertir y de hacer política pública para cuidar la salud y la dignidad de todos los ecuatorianos. Mi Dios del cielo. Vamos entonces, antes de analizar el tema del día de hoy, porque no solamente es el trabajo presencial que se pretende ya regresar, es también la teleeducación. Vamos a ir analizando este tema, pero antes de eso no me voy a olvidar de que ustedes tienen que responder una pregunta en nuestro Twitter, y gracias a quienes lo hicieron el día viernes con nuestra pregunta. ¿Considera usted que los medios de comunicación tienen injerencia en las contiendas electorales? Fue nuestra pregunta del día viernes. Sí, obviamente dice el 97.6%. Para el día de hoy, nuestra pregunta en Twitter a quienes nos acompañan, nuestros amigos del Pajarito Azul, considera que frente al índice de contagios que tenemos actualmente, ¿es prudente el retorno a clases de niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta estos índices de contagios y también que el número de vacunados no es el adecuado? Vamos a ver qué responden ustedes en nuestras redes sociales en Twitter. Ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, con quien vamos a conversar un poquito sobre este retorno a clases. El que sabe, sabe. 9:42 a.m, ya está con nosotros la doctora Ana Raza. Ella es licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de los Hemisferios, especialidad en trastornos del aprendizaje, control emocional y manejo de autoconfianza. Trabaja con niños con necesidades educativas y adolescentes en esta etapa tan importante de su vida. Doctora Raza, muy buenos días, bienvenida a 7F Plus. Carla Coronel saluda, Andrés Durán me acompaña, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Les agradezco a ustedes este espacio para tratar un tema muy importante que creo que a todos los padres de familia Sí. y en este momento nos genera muchas dudas y mucha inquietud respecto al regreso paulatino a clases de los pequeños y en sí de todos. Creo que es un tema de vital importancia que debemos de hablarlo, más que todo por todo lo que involucra. Así es, doctora. Doctora, quiero iniciar rápidamente esta entrevista con algo que nos dice una querida oyente. Ana María Cordero nos dice, acá en Nueva York nos hallamos vacunados el 70% de la población y aún siguen dándose las vacunas. Las vacunaciones para todo el que pise la ciudad o el estado de New York y gratuitamente, ponen mayúsculas. Pero solo así se pudo pensar en una total reapertura de la ciudad y el trabajo y los estudios presenciales. Con esta aseveración y comentario que nos hace Anita María Cordero, quiero consultarle. ¿Es viable o no es viable el retorno progresivo de los estudiantes a clases presenciales? Tomando en cuenta también lo que ya hemos denunciado. No hay datos, no hay cifras, no hay estadística, hay subregistro de las muertes y un sinnúmero de TCs. Cuéntenos, por favor. Ya. Bueno, con respecto a lo que usted manifiesta, pues considero que es muy importante que para el regreso a clases, para el regreso a las aulas de los niños y adolescentes, primero debe de existir un adecuado manejo y control en el tema de vacunación. Porque si bien es cierto, se está dando un plan de vacunación en donde se están vacunando a docentes, en donde se están vacunando a personas entre los 60 en adelante, pero no tomamos en cuenta lo que es el riesgo para los niños y adolescentes, ¿no? Porque si nosotros vamos a las aulas, un solo niño que esté contagiado, contagia a todos los niños. Claro. Y todos esos niños no solo van a estar contagiados ellos, sino va a ir contagiando a su familia. Entonces estamos hablando de que va a haber un índice muy alto de contagios del COVID debido a la falta de manejo que se está dando al tema de vacunación. Todavía es incierto lo que dicen, se va a vacunar a los niños de los 3 años con la vacuna Sinovac, pero Todavía no está, ¿dónde eso está todavía no aprobado? está, claro, O sea, aprobado.
qué es lo que, cuáles serían las consecuencias que producen en los niños, qué pasaría, cómo sería la vacunación, cómo sería el sistema que manejen. Porque si ahorita no lo están manejando de una Ujú. adecuada forma, porque tomemos en cuenta que hay muchos sectores del Ecuador, muchas provincias del país, que todavía los docentes no han recibido su segunda dosis. Mi estimada Los doctora, mismos, tenemos algunas apreciaciones de padres de familia y madres de familia que nos está llegando en estos momentos y queremos darle paso. Me dicen que es desde la Unidad Educativa Pizulí. Escuchemos lo que dice una madre de familia. Mi opinión es que no todavía. He pensado que no todavía y ¿cómo le puedo decir? O sea que hasta que cuando ellos se vacunen, cuando ya les toque la vacuna a ellos, claro que ya a mí ya me dijeron en la escuela también que tengo que mandarle, que ya, o sea, el 7 de julio ya empezaban las clases ya presenciales, pero siempre y cuando dijo que no es obligatorio, que los que quieran mandarles, me dijeron a mí. Entonces yo les dije que, o sea, ahí yo les dije que sería mejor que termine este año así, este año de clases, que terminen así en la casa, como están por el medio del Zoom. De ahí le dije, de ahí ya tendría que yo que pensar para cuando ya regresen vuelta a clases. Tendría que pensar, le dije, porque como le digo, si nos hicieron una reunión en la escuela, a cada padre de familia presencial nos hicieron. La preocupación de los padres de familia y estos como sentimientos encontrados. Los guaguas ya no aguantan estar en la casa, nosotros ya no sabemos también cómo criarles, desde el susto de decir están aprendiendo, no están aprendiendo, y cuál es la diferencia de que hay algunos padres que digan sí, les voy a mandar a mis hijos, y los otros se queden de manera virtual. ¿Va a haber una diferencia en la educación entre los unos y los otros? ¿Y cuál sería la importancia también de que ellos puedan regresar a clases? bueno, las garantías que debe de dar cada institución son independientes de cada institución y deben de ser unas garantías muy claras para los padres de familia, para el regreso o para progresivo de los niños a las clases, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el tema de la pandemia, el tema del encierro, el tema de las clases virtuales, sí ha afectado notablemente en el área emocional de los niños. Podemos observar claramente que los niños necesitan por su desarrollo emocional y por su desarrollo social, necesitan estar con sus pares, ¿no? Porque no es lo mismo que ellos puedan tratar por medio de una computadora a tratarlo de forma física, compartir juegos, los juegos que ellos tienen. Siempre va a estar limitado de una manera virtual. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar desde este punto, sí es positivo que ellos puedan ir retomando sus clases Claro. presenciales. Pero ¿cuál es lo que nos frena? Las garantías que puedan dar, las garantías que se puedan dar desde el gobierno y las garantías que se puedan dar desde las instituciones educativas. Ujú. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo serían los cuidados? ¿Cuáles serían las medidas de seguridad que garanticen que los niños pueden retornar a clases? Y en cuanto es paulatino, o sea, no es obligatorio, las personas que deseen enviarlos los van a enviar, pero con el compromiso de que la institución genere y pueda dar a través de las clases presenciales y las clases virtuales. O sea, lo mismo que planifico para el presencial, lo planifico para el virtual. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que es doble trabajo, obviamente, para los docentes, doble trabajo Claro. para las autoridades, doble trabajo para la institución educativa, porque las mismas atención a las necesidades que tenga el estudiante que esté en la casa, la va a tener el que está presencial. Ujú. Entonces, ¿cómo se lo manejaría? ¿Habría un horario dividido? ¿Sería el retorno a clases por días? ¿Cómo sería? O sea, ¿cuáles serían los lineamientos que puede dar la institución educativa? Y creo que estos lineamientos deben de partir desde el Ministerio de Educación. Lineamientos claros, lineamientos objetivos que permitan tener una educación de calidad, tanto de forma virtual como de forma presencial. Doctora, pero a ver, hablando un poco del tema virtual, porque digo, ya la naturaleza del sistema educativo secundario, primario, el bachillerato, etcétera, tienen sus grandes asimetrías. De algún momento lo comentábamos en el programa y decíamos, no es lo mismo pertenecer a un colegio que tiene 3 idiomas a uno que
está con problemas presupuestarios, ¿sí? O que no les pagan a tiempo a sus docentes. Eso evidentemente es un problema, un gran problema. Pero también hay otro problema, que es el tema de la educación virtual. No es lo mismo estar en un colegio que tiene estandarizado y parametrizado el tema de la educación virtual a uno que a duras penas sabe manejar el Zoom. Ese es un gran problema, y a eso agreguemos el tema también del acceso al Internet. No es lo mismo vivir en la ciudad, donde quizá hay estudiantes que pueden acceder al Internet, a vivir en las zonas rurales, y a eso usted agréguele la situación de los infocentros que fueron cerrados, etcétera, 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 etcétera. Y hasta el momento tampoco se han pronunciado con respecto a la política para impulsar la conectividad del 100% de la población y poder también seguir formándose, digamos, escolarizando y seguir formándose académicamente. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Porque esto claramente es un problema. Claro, como usted lo manifiesta, el acceso a Internet en las áreas rurales es muy limitado, es muy limitado, y el conocimiento de acceso a la tecnología también es muy limitado, porque hay que tener en cuenta que la parte rural, por lo general, los padres se dedican mucho al trabajo, entonces los niños pasan completamente solos en casa, Exacto. no tienen un acceso a internet, no tienen un acceso a medios tecnológicos, y sus padres, por ende, por el trabajo y por las necesidades que hay, tampoco tienen un conocimiento asertivo de lo que es el uso de la tecnología. Entonces, para este tipo de situaciones debe de existir un plan de contingencia que aporte de forma significativa la ayuda para este tipo de población, porque es una población con un índice muy alto, que tiene una limitación al acceso de Internet. Entonces debe de existir un plan de contingencia, como le digo, por parte de los docentes, de las autoridades y del mismo Ministerio de Educación, que acoja a todos para que la educación sea igualitaria. Y esta acogida debe ser no solo de los estudiantes, también de los padres de familia, o sea, darles un manejo de la tecnología, explicarles a los padres de familia cómo es, permitirle tener las garantías, o por lo menos los colegios en las zonas rurales están cerrados, tienen acceso a Internet, se están deteriorando. No hay un manejo de la conectividad que ellos tienen. Podemos darle a los padres de familia la posibilidad de que los estudiantes puedan usar estos medios tecnológicos que tienen los colegios, que prácticamente se están deteriorando por la falta de uso. Entonces, los colegios están muy cerca de comunidades, de caseríos, donde no hay internet en cada casa, pero pueden abrirle las puertas para que vayan estudiantes y los pueden ir adecuando en diferentes aulas. Entonces, esto es un manejo que se tiene que dar, una transparencia por parte de las autoridades. Y es política pública. Así es. Y es también parte de la política pública, tener los estudiantes el acceso a una educación de equidad, una educación muy transparente, porque como le digo, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar todas las partes y las escuelas rurales, todas se están deteriorando por su falta de uso. ¿Qué Así hacen es, las estimada computadoras apagadas? Mi estimada ¿Qué hace doctora, el Internet? queremos agradecerle muchísimo por su participación, por comentarnos un poco. Creo que, como le decía, tenemos los padres y madres de familia esos sentimientos encontrados de no saber qué mismo debemos hacer, pero estaremos pendientes, especialmente aquí en la sierra. Yo creo que ya para septiembre ver cuál será el panorama, especialmente en el índice de vacunados que podamos tener. Muchísimas gracias a la doctora Ana Raza por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora. Buen día. Gracias a ustedes. Un buen día. Muchísimas gracias, doctora. Nos vamos antes de despedirnos con nuestro segmento Deliberando. Deliberando. A ver, 9 de la mañana con 54, a ver, 55 segundos. Ya Cógele exactamente. el segundo. Tengo Agárrale. segundos ahí un poco. A ver, quiero dar paso también a los comentarios de nuestra audiencia. Este deliberando es un deliberando distinto,
Nos hemos también propuesto que ustedes interaccionen por nuestras redes sociales, que nos comenten, nos cuenten, nos digan qué está sucediendo en cada punto donde ustedes se encuentran. Por ejemplo, hay un oyente, Cacho Castle, hay algunos que tienen seudónimos, no sé si sea el nombre. Nos saluda y nos dice, pueden informar que en el Colegio Corazón de María de Tumbaco estamos desde las 6 de la mañana haciendo fila porque a las 8 debían empezar y hasta el momento dicen que nos llegan las vacunas. ¿Qué tienes tú en YouTube? Porque tú tienes YouTube, yo tengo Facebook. En YouTube nos hablan, estaban comentando justamente sobre la doctora y nos dicen las vacunas, hablen a las órdenes para que sepan la verdad que les ocupa. Nos dice un oyente que no está a favor de ponerse las vacunas y le decíamos es Cero Azar, que también es una persona que nos escribe bastante en YouTube y nos dice que no deberíamos vacunarnos. Nos gustaría que nos envíe un poco de información para tener también contrastar con otras fuentes eso y poder hablar. Ir en contra de la naturaleza mundial que hoy está rigiendo de las políticas públicas. Es una responsabilidad. Acá hay otro comentario, no Diana Astudillo. No hay ni para la subida de la gasolina, le dicen a la doctora también. Diana Astudillo Aguilar nos dice, después de que bajaron la ley de plusvalías, incrementaron inmediatamente los valores de las casas y los terrenos. Mire, ¿cómo le podemos decir a este efecto dominó? Sí, ¿no? Efecto dominó, ahí está. María José nos dice qué buen comentario. Luis Colcha nos dice, Carlita y Andrés, muchos saludos. Primera vez los veo, excelente programa, muchas gracias Lucho, no te pierdas por favor de los programas que vamos a seguir haciendo con temáticas importantes y por supuesto ustedes pueden interaccionar. Un abracito también para la señora Silvia Galarza que nos escribe también siempre todos los días, pero quiero comentarles también algo importante y es que según datos y según lo que ha dicho la ministra de Educación este 3 de junio del 2021, la ministra María Brown Pérez, ella dijo que solo hay 1.301 unidades educativas que tienen luz verde del COE Nacional para el retorno progresivo a clases. Es decir, antes de que nos asustemos los papitos y las mamitas, tenemos que hablar con el establecimiento educativo de nuestros guaguas para ver si realmente ellos están dentro de este plan aprobado por el Ministerio de Educación y por el COE Nacional para poder regresar a clases. Ya. De 16.609 planteles educativos que se pidió que se envíe su plan estratégico para la continuidad educativa en la pandemia, después de algunos, unos que presentaron, otros no presentaron, a unos les aprobaron, otros no, 1.301 unidades educativas tienen la luz verde, así que no hay que asustarnos todavía mucho, eso creo que también es importante recargarlo y decirlo, Andrés. A ver, otra cosa que también nos dice David Falconi, oye, antes de ir con David? El comentario de David, se me estaba pasando desapercibido, pero lo recordé. A mí, yo coincido plenamente con la doctora Raza. A mí lo que me parece que es imprudente y medio discrecional es justamente que no existen directrices claras por parte del Ministerio de Educación, que es el que debe planificar y prever cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar en el transcurso de este retorno progresivo, tomando en cuenta todas las salvedades que ya hemos realizado. Así es. No hay vacunación todavía efectiva, hay quejas a nivel nacional, hay subregistro de muertes, con todo este panorama. Digo, fíjate lo que nos dijo Diana, que es bastante importante, perdón, no es Diana, es Anita María Cordero, que es bastante importante, para que se abra y se vuelva a la nueva normalidad en Nueva York, se tuvo que vacunar, y en el estado, se tuvo que vacunar al 70% de la población. Uh-huh. ¿Qué va a pasar acá en el Ecuador cuando no se tiene datos y precisiones al respecto? Es la pregunta que nos hacemos. Y con esto se vincula de manera directa a lo que dice David Falconi. Todas las instituciones fiscales, ninguna tiene internet. ¿Cómo van a hacer si el Estado no tiene dinero o si supuestamente no tiene dinero para comprar una escoba? Dios mío. Pero sabes que el 16 de junio justamente la misma ministra de Educación, ella ha comprometido y ha dicho que para materiales de aseo se está destinando $2.156.000 y además para todo lo que es infraestructura y mantenimiento, $107 millones hasta fines de año. Veamos si es que realmente esas cifras se cumplen. Eso dijo la ministra María Brown el 16 de junio. Pero sabes que hay otra, yo creo que otro panorama que también se está diciendo para que los padres estemos como un poco más tranquilos. Los maestros están vacunados. Pero vamos a escuchar, antes de irnos rapidito, lo que dijo la ministra en una rueda de prensa sobre la vacunación de los maestros. Escuchemos rapidito.
es importante resaltar que los planes institucionales de continuidad educativa abarcan todos los cuidados y fueron elaborados cuando aún no existían las vacunas contra esta enfermedad. Así que sientan la seguridad de que los estudiantes estarán en espacios seguros. Sin embargo, en este avance por mejorar la prevención del contagio, seguimos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública para completar el proceso de vacunación de docentes y personal educativo a nivel nacional. Más de 183,000 funcionarios de educación pública, privada y fiscomisional han recibido la primera dosis de vacuna contra la COVID-19 y más de 6,000 ya recibieron la segunda dosis. Pese a todas las medidas de bioseguridad que estamos tomando, el Ministerio de Educación acatará cualquier disposición que establezca el COE Nacional para aplicarla en cada una de las parroquias y cantones como lo han dispuesto. Bueno, solo decirle a la ministra que además de docentes hay estudiantes también y hay gente que forma parte de las instituciones, exactamente, y todas esas cosas y bueno, son cosas que a veces no se mencionan y no se toman en cuenta y a veces nos venden gato por liebre. Quiero despedirme con esta información perturbadora del proyecto de ley. ¿Qué nos dice el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Superior? El proyecto de ley enviado por el presidente Lasso dice lo siguiente, que esto me perturba. Requisitos para ser rector o rectora. Dice, sustitúyase el artículo 49. Para ser rector o rectora de una universidad o escuela politécnica se requiere estar en goce de los derechos de participación, tener título profesional y grado académico de maestría o doctorado reconocido, registrado y reconocido por el órgano rector en la política pública de educación superior. Tener experiencia de al menos 5 años en gestión y administración educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión. El título de doctor o PhD se vuelve opcional, optativo. ¿Qué les parece? Y estar vacunado. Y estar vacunado también. Y estar vacunado también. Con eso, queridos amigos, requisito. Nos despedimos. Recuerden, por favor, que ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Gracias a quienes nos ayudaron también con sus participaciones, a las mamitas y papitos que estaban ahí preocupados y nos enviaban sus notas diciendo que todos coinciden y no quieren regresar a clases con sus guaguas hasta que ellos también estén vacunados. Veamos qué pasa en septiembre en la sierra. Nos vemos el día de mañana. Adiós.